Hoy vamos a hablar sobre qué está pasando en Venezuela y para ello traemos unos puntos. En el punto 1 está la pregunta de que cómo llegó la izquierda al poder y un poco de la historia de Venezuela. Pues la historia de Venezuela es compleja y se remonta a fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la izquierda en Venezuela comenzó a tomar forma en la última década del siglo XIX, con la influencia de las ideas anarquistas y socialistas europeas. En 1981 se fundó el Partido Socialista de Venezuela, considerado el primer partido socialista del país. En la primera década del siglo XX surgieron varios grupos anarquistas y sindicalistas que luchaban por los derechos de los trabajadores y la justicia social. En 1928 llegó el surgimiento del Partido Comunista. En este contexto, surgieron varios grupos políticos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, fundado en 1931. La democracia y el bipartidismo, de 1958 hasta 1989. En 1958, Venezuela se convirtió en una democracia después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Durante este periodo, la izquierda venezolana se dividió en varios grupos, incluyendo el PCV, el Movimiento al Socialismo, MAS, y la Liga Socialista. La crisis del modelo económico y el surgimiento de la izquierda radical hasta de 1989 hasta 1999. En 1989 estalló una crisis económica en Venezuela, que se convirtió en una crisis política y social. El MBR se convirtió en una de las principales fuerzas políticas de la izquierda venezolana y jugó un papel importante en la lucha contra la corrupción y la injusticia social. Se llega al 2 y vamos a hablar de la transición entre Chávez y Maduro. Pues, ¿quién fue Chávez en Venezuela? Hugo Chávez realizó los estudios primarios y secundarios en Sabaneta y los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. Ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de Venezuela y el último de los cuales sería el comandante de batallón de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briceño, de 1991 hasta 1992. En diciembre de 1982 creó, con otros dos capitanes del Ejército de Tierra, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de orientación nacionalista e izquierdista. Chávez presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 y resultó elegido con el 56,2% de los votos. Su partido de Salvación para Venezuela, cuando en la comunidad venezolana el 3% de la población era clase alta, el 17% de la población era clase media y el 80% de la población era clase baja. ¿Quién fue Maduro en Venezuela? En los inicios de su vida profesional fue un conductor de autobús en el metro de Caracas y dirigente sindical. Maduro conoció a Hugo Chávez luego del golpe de Estado de 1992, cuando él hizo campaña por la liberación del entonces teniente coronel tras el intento del golpe del Estado para derrocar al presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. En 1999 fue elegido diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, la instancia que se encargó de redactar una constitución, finalmente aprobada en diciembre aquel del año, y se derogó la Carta Magna de 1961. Entre el 2005 y el 2006 ejerció como presidente de la Asamblea Nacional y al morir el 5 de marzo del 2013, Maduro asumió el rol de presidente interino hasta el Consejo Nacional Electoral, CNE. Convocó en las elecciones que se celebraron el 14 de abril del 2013, con una participación electoral cercana al 80%, la segunda más alta de los últimos 30 años. Maduro obtuvo de las elecciones del 2013 el 59,61%. Ya terminando, en el punto 3, pues es la migración venezolana en el mundo y Colombia. Las causas de la migración masiva, el éxodo de venezolanos han resultado en una combinación de factores políticos, económicos y sociales que se han agravado desde la presidencia de Nicolás Maduro. La crisis económica. La hiperinflación ha sido uno de los principales motores de la migración, ya que ha hecho casi imposible para muchas familias cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Esto ha generado una situación de inseguridad alimentaria y pobreza extrema. Desabastecimiento.
La falta de productos esenciales en tiendas y mercados como alimentos, medicinas y productos de higiene ha forzado a muchas personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Lo- los deterioros de los servicios públicos. Problemas recurrentes con los servicios de electricidad, agua potable, transporte y salud pública han hecho insostenible la vida en el país para millones de personas. Venezolanos han emigrado a diferentes países de América Latina y el mundo, siendo Colombia el principal receptor, seguido de países como Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil y algunos destinos fuera del continente como España y Estados Unidos. Se estima que más de 7 billones de venezolanos han dejado su país de que la crisis comenzó a intensificarse en el 2015. Impacto en los países receptores. La migración venezolana ha tenido un impacto profundo en los países vecinos, tanto a nivel económico como social. Colombia. Este país ha recibido a más de 2 millones de migrantes de Venezuela. El gobierno colombiano ha implementado varias políticas para regularizar la situación de estos migrantes, incluidas medidas como el Estatuto Temporal de Protección, que ofrece permisos temporales. Prohibición de venta de armas comerciales y retransferencias a Venezuela. Congelamiento de activos y prohibición de transacciones para 2 individuos y 2 agencias de viajes por apoyo financiero a Hezbollah. Sanciones económicas sobre al menos 22 individuos venezolanos o con conexiones con Venezuela y 27 compañías por tráfico de drogas. Sanciones a 65 venezolanos, congelamiento de activos y restricciones de visados por acciones antidemocráticas, violaciones a los derechos humanos y corrupción. ¿Qué pasa en Venezuela? Hace unos días o hace unos meses realmente se encontraba en una situación de tensión política después de las elecciones presidenciales que se realizaron el 28 de julio. El ganador sigue siendo un tema de disputa con el actual presidente Nicolás Maduro y el candidato de oposición Edmundo González, reclamando su victoria. Intervino la comunidad internacional y países cercanos. Se pedía que los resultados de las votaciones se hicieran públicos para comprobar que no había fraude. Esto provocó que Nicolás Maduro saliera a defenderse diciendo que las elecciones era un tema interno de Venezuela. Lo contrario, cualquier persona que promoviera una situación de presión para que hiciera públicos los resultados iba a ser un enemigo. Y por último, hablaremos de qué podemos pensar sobre el futuro de Venezuela, como la situación política. La lucha por el poder entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición es un elemento crucial en el panorama de política en Venezuela. La posibilidad de llevar a cabo elecciones libres y justas se convierte en una esperanza para muchos ciudadanos, ya que podría abrir la puerta a un cambio significativo. Además, la disposición de ambas partes a entablar un diálogo genuino podría ser la clave para construir puentes y encontrar soluciones a la crisis actual. Este proceso no solo influirá en la estabilidad política del país, sino que también podría restaurar la confianza de la población en las instituciones democráticas. Después vamos a hablar sobre la crisis económica. Venezuela se encuentra sumida en una crisis económica profunda, que se manifiesta en diversas formas, como la hiperinflación, que ha hecho que los precios se disparen y el dinero pierda su valor rápidamente. Esto ha llevado a la escasez de productos básicos, lo que significa que muchas familias luchen por conseguir alimentos y medicina. Sigue derechos humanos y sociedad civil. La situación de los derechos humanos en Venezuela y la participación activa de la sociedad civil son elementos claves para el desarrollo del país. Cuando los derechos humanos son respetados, se crea un ambiente donde las personas pueden expresarse libremente, participar en la vida política y exigir cambios. La sociedad civil, compuesta por organizaciones y ciudadanos comprometidos, juega un papel vital para abordar por justicia, transparencia y rendición de cuentas.
Un mayor respeto por los derechos humanos no solo mejora la calidad de vida de los venezolanos, sino que también fortalece las instituciones democráticas. Estas instituciones son fundamentales para garantizar que el gobierno actúe en beneficio del pueblo y para proteger a los ciudadanos de abusos.